Muy buenas amigos del Juan de Mariana, ¿qué tal estáis? Aquí Ignasi. Seguimos con las entrevistas que estamos haciendo a la gente, amigos y afiliados del Instituto Juan de Mariana. Espero que lo estéis pasando bien, espero que estéis disfrutando estas charlas en la medida de lo posible, ya que la situación que nos rodea pues no es precisamente fácil. Pero desde Juan de Mariana pues estamos poniendo nuestro granito de arena para que nos podamos distraer, para que podamos aprender y sobre todo para que podamos pasar un buen rato, y hoy pasaremos un buen rato con José Carlos Rodríguez. Él es periodista y, como decía antes, también un amigo desde hace muchos años del Instituto Juan de Mariana. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Fenomenal. Bueno, Bueno, casi estaría mejor saliendo fuera y dando un paseíto, pero vamos, bien, estoy bien. bueno, nos tendremos que comprar unas gafas de realidad virtual o así, y entonces Es estaremos cierto, es paseando por el cierto. Central Park o Sí, donde sí, queramos. sí. Bueno, mejor tomárnoslo a broma. Y sobre todo, la medida de lo posible, tenemos que aprender y también concienciarnos, ¿no? Porque un poco también es la idea de estas charlas, de gente que es más o menos experta, sobre todo gente que está informada, aprender y tomar conciencia de qué es lo que está pasando a día de hoy, porque realmente son temas muy serios los que estamos viviendo. Pero antes que nada, antes que hablar de la maldita pandemia, de la gestión de los políticos y de ponernos un poco de mala leche, si puedes, por favor, háblanos un poco de ti, la gente que no te conozca, háblanos un poco, si quieres, de tu trayectoria profesional y luego pues ya vamos entrando en materia, cuando quieras. Bueno, pues yo soy periodista, eh, trabajo ahora en una plataforma de contenido, pero he hecho un poco de todo. Empecé trabajando en la comunicación de un par de asociaciones, luego estuve en la prensa económica, luego estuve en Libertad Digital pues mucho tiempo. Eh, Antes había estado en Nueva York, antes de Libertad Digital había trabajado en Nueva York. Uh -huh. Eh, Después pues he estado en varios sitios, en El Imparcial, en Intereconomía, en fin, y he colaborado con infinidad de medios, sobre todo de España, pero también de América. O sea que he hecho un poco de todo, principalmente información económica y política, tanto nacional como internacional. Uh -huh. Bueno, pues si te parece, empecemos esta charla hablando de periodismo. Si quieres, también luego podemos hablar de la gestión del coronavirus y demás. ¿Qué papel crees que está teniendo el periodismo? Una pregunta un poco genérica. En el día de hoy, ¿crees que están a la altura de las situaciones o también ya sabemos que los incentivos del poder hacen que los grandes medios pues, no sean tan críticos, ya sabemos, por intereses económicos, por intereses de poder y demás? Bueno, por lo que se refiere a los grandes medios, se han convertido en correas de transmisión del poder. En fin, no hacía falta que el gobierno regalase 15 millones de euros al duopolio televisivo para que nos diéramos cuenta. Por cierto, que el mensaje de los 15 millones de euros es no ya os damos este dinero, sino vosotros no vais a pasar la crisis. Es decir, nosotros estamos dispuestos a que vosotros no sufráis la crisis. Es un mensaje que va mucho más allá de estos 15 y es un mensaje claro de apoyo a los accionistas de este duopolio. Uh-huh. Lo que estamos viendo es que efectivamente hacen de correa de transmisión de los mensajes del gobierno, justificando primero su negativa a ver la realidad de lo que nos venía encima por intereses estrictamente políticos, y luego casi cada una de sus decisiones y de sus no decisiones. Esto por lo que se refiere a las televisiones. Por lo que hace referencia a los periódicos, bueno, hay una división, como siempre la ha habido. Hay un grupo, como es el Grupo Prisa, siempre más cercano al Partido Socialista y especialmente ahora que está en el poder. Y sobre todo, pero casi, en fin, eso es, esto último es casi lo normal. Lo más preocupante no es tanto la actuación de los grandes medios de comunicación, que también, como el punto de vista del gobierno. El gobierno, este gobierno en particular, siempre ha visto la política como el dominio de lo que ellos llaman el relato, ¿no? Es decir, como el dominio de lo que acaba imponiéndose en la opinión pública. Eso es lo único que le importa. Y se vio desde el principio, desde la primera decisión que tomó Pedro Sánchez, que fue elegir
a los ministros, que fue un gran éxito mediático, hasta cada una de sus decisiones. Están tomadas desde este punto de vista. Que también eso es parte de lo que explica por qué han actuado tan tarde y tan mal, porque estaban con la cabeza en otro sitio, ¿no? Entonces, en el relato. Estaban con la cabeza en el relato. Y ahora se llama el relato, efectivamente. Bueno, pues para controlar ese relato no les vale con lanzar tal o cual mensaje, sino que quieren verdaderamente controlar los medios de comunicación, como ya hemos visto, e incluso las redes sociales. Ahora, por no utilizar la palabra fake news, que casi es una cosa ya gastada, ¿no? Asociada además a la presidencia de Donald Trump, utilizan la palabra bulo. Entonces, dicen que hay que controlar los bulos, ¿no? Es un esfuerzo común, hay que hacer un esfuerzo entre todos, dice nuestro querido vicepresidente Pablo Iglesias, para controlar los bulos. Y el ministro de Justicia, esto es muy importante, yo le dediqué un artículo el otro día, el ministro de Justicia decía que hay que luchar contra la contaminación de la opinión pública. Claro, ¿qué es contaminar la opinión pública? Pues según el gobierno es permitir que haya mensajes que sean pues, contrarios al gobierno. Es tan inmediato y tan claro como eso. ¿Y qué son los bulos? Los bulos son las mentiras que suelta el gobierno y que sueltan los medios de comunicación cercanos al gobierno, que están a la vista de todos, o son solo aquellos mensajes falsos, pero que les puedan perjudicar, o son también los verdaderos que les puedan perjudicar. Bueno, yo creo que más bien la cosa va por ahí. Entonces, hay que estar muy atentos, especialmente atentos, porque, bueno, aquí hay, digamos, tres grandes fuerzas políticas en el gobierno, ¿no? Por un lado está el Partido Socialista, que no existe, es Pedro Sánchez. Por otro lado está Podemos y por otro lado están los nacionalistas, ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez es un misterio, porque no se sabe qué es lo que piensa. Como lo que piensa y lo que dice no coincide necesariamente y lo que piensa no se sabe porque no sabe si piensa, pues no se sabe. Pero por parte de Podemos está claro, y lo dijeron, yo les llevo siguiendo desde el año 2014, está muy claro que quieren hacer un cambio de régimen. Es obvio. Y a los nacionalistas tampoco les vale este régimen, porque no les permite llegar a su anhelo de tener unos estados que puedan controlar y los que puedan manejar sin que les moleste la justicia, ¿no? En el fondo es de lo que estamos hablando. Entonces, hay un intento de cambiar el sistema político español. Y se está haciendo un poco por detrás, aprovechando el estado de alarma, aprovechando la crisis, tomando medidas. Hoy hemos sabido lo del cierre del portal de transparencia, pero bueno, no es más que una medida más, que está todo encaminado a lograr un cambio de régimen, mientras se van dando mensajes como mensajes contrarios a la corona, contrarios al rey, bueno, porque se está preparando el terreno, se prepara el terreno para hacer grandes cambios de calado político. Bueno, igual yo me estoy ya pasando de frenada, pero todo esto que dices es muy grueso. ¿Crees que incluso podríamos decir que pudiera ser anticonstitucional, que va en contra de la igualdad ante la ley? ¿En qué posición deja a los ciudadanos y a los contribuyentes? Porque, no sé, estamos viendo, sé que a veces es una falacia lo de la pendiente resbaladiza, pero no sé si hay una pendiente resbaladiza hacia cierta dictadura o... Insisto, este es mi análisis, no quiero poner palabras en tu boca. Bueno, hay terrenos, digamos, mixtos, ¿no? Entre lo que es una democracia y una dictadura. A ver, ellos me refiero a Podemos, han explicado desde el principio cómo quieren hacerlo, ¿no? Quieren recalar en un cambio, quieren hacer un cambio constitucional. Bueno, Juan Carlos Monedero, a quien conozco personalmente, él fue elegido en Vistalegre 1 como el presidente de la sección, no sé cómo lo llamaban, de cambio constitucional. Y es que
lo tienen muy claro y han sido muy claros al respecto. La cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo no es fácil, no es nada fácil, sobre todo con un sistema, es verdad que fallido como es el sistema constitucional actual, pero bueno, con un sistema asentado durante 40 años, la gente identifica este sistema con la democracia, bien que sea mejorable y demás, no es fácil, no lo tienen nada fácil. Uh-huh. Pero ellos ya participaron en los cambios institucionales en diversos países de América y siempre es por la vía plebiscitaria. Porque como la gente no sabe de derecho político ni de teoría política, pues es fácil de engañar. Entonces, si hacen un referéndum que sea, yo esto lo tengo escrito, un referéndum que sea ilegal, es necesario que sea ilegal. Si es ilegal, la oposición no va a participar. Solo participarán los suyos. Habrá una participación muy pequeña, yo qué sé, un 23%, por decir algo. Pero saldrá una mayoría favorable a sus tesis. Y entonces dirán, ¿veis? El pueblo español está a favor del cambio. Y quien esté en contra de este cambio está en contra de la democracia, porque la democracia es el plebiscito. Bueno, son técnicas que ellos conocen, manejan y tienen prevista. Yo creo que verdaderamente lo tienen previsto. Entonces, también, ¿hasta qué punto, te estoy escuchando, comparto tu análisis, hasta qué punto crees que la sociedad es cómplice? Es decir, hemos dado la libertad y la civilización, vamos a decir, por sentada y nos hemos olvidado quizás de nuestros deberes como ciudadanos o de exigirle al gobierno que haga sus funciones legítimas, que aquí hay muchas comillas en lo que es la legitimidad. ¿Hasta qué punto nosotros, que no nos olvidemos que somos los que hemos puesto los políticos ahí, somos cómplices e incluso culpables de la baja calidad institucional que nos rodea en nuestro país? Bueno, eso es muy difícil, porque en realidad, ¿cuál es el control político? O sea, ¿cuál es la capacidad de los ciudadanos de controlar el sistema político? Pues es muy baja, ¿no? Es decir, incluso nuestra Constitución, que tiene, como algunos autores han dicho, Dalmacio Negro o García Trevijano han dicho que es una carta otorgada, bueno, tiene efectivamente un poco ese carácter nuestra Constitución, nace de la reunión de 4 señores, quiero decir, claro, no serían 4, serían 20 o 69, me da igual, pero que tiene mucho de eso, ¿no? Y la gente votó a favor porque era una forma de democracia y quería la democracia, la anhelaba y dijo, bueno, pues si es lo que tenemos, votamos a favor. Pero ¿cuál es el control, no? Es muy difícil. ¿Hasta qué punto tenemos responsabilidad? Bueno, pues eso hay que verlo, porque yo creo que nos enfrentamos a un momento de cambio político o de intento de cambio político e institucional y habrá que ver hasta qué punto la gente traga, o sea, dicho claramente, ¿no? Exacto. Yo recuerdo, Pablo Iglesias tiene esta cosa, ¿no? De como le gusta mostrarse y le gusta decir en el Parlamento que él tiene un jardincito y le gusta presumir, porque es un hombre presumido, tiene sus ideas y luego las cuenta. Y yo recuerdo, él dio una charla en Bolivia, por cierto, ha salido información demostrando lo que reflejó, el primero que lo reflejó en la prensa española fui yo, por cierto, el diario La Gaceta, que es que el gobierno de Bolivia había pagado a Podemos, ¿no? Pero bueno, él fue a Bolivia, estuvo con Evo Morales y después de verle estuvo en la sede del Banco Central y dio una charla, y en la charla decía a los jóvenes, ¿no?, que estaban anhelantes viendo un líder español de izquierdas, y decía, imaginaos lo que era para nosotros vivir la época de Aznar, en la que el paro era bajo, crecía, había empleo, todo iba bien, ¿no? Todo iba bien, pues ahí no podíamos hacer nada. Y entonces se produjo la crisis económica, una gran crisis económica que se convirtió, y es verdad, porque es un gran analista, se convirtió en una crisis del sistema, y ahí es donde nosotros podemos entrar. Bueno, pues esa es la historia, ¿no? Si vuelve a haber una crisis, que la volverá a haber, pues digamos que las preferencias de la gente o el cuidado que tenga ante ciertos cambios, pues puede cambiar y puede basarse más en, pues que yo realmente necesito trabajar, necesito que me apoye el gobierno, necesito que no sé qué,
y quizá esa sensibilidad ante las libertades públicas, no lo sé, no digo que vaya a pasar, pero es posible que pase. Esa sensibilidad ante las libertades públicas, pues, gente, ¿no? O sea, se sienta de una manera menos intensa, ¿no? Claro. Entonces, intentaré como reformular un poco la pregunta anterior o entrar un poco de lleno en lo que es el liberalismo, que también es un poco las ideas que aquí nos juntan. Entonces, desde los liberales, que, bueno, sabemos que hay subtesis y demás, pero eso es un tema que a día de hoy no da igual. Desde los liberales, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿O qué es lo que debemos seguir haciendo para que la gente no oiga estos cantos de sirena? Es decir, parece que a veces el antídoto populista, tal y como lo veo yo, es el liberal que te dice las cosas tal cual son, que esto te hace quedar como un impopular y un patito feo, como el patito feo de la clase, esto es lo que hay. Pero ¿qué podemos hacer los liberales? En este caso la pregunta es, para que la sociedad no sea tan cómplice o digamos que no queramos creer en el Papá Noel, vamos a decir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es una gran pregunta, Ignasi. Yo creo que hay que ser, primero hay que entender lo que es lo que pasa, ¿no? Hay que entender dónde está el peligro. Hay que entender por qué si el CIS introduce una pregunta sobre la necesidad de controlar los bulos, pues oye, eso te está indicando que el gobierno ya va por ahí y conocer también cuál es la naturaleza del poder, cuál es la naturaleza de las ideologías que están detrás ahora mismo en el poder, etc. Eso, lo primero. Primero, entender qué es lo que pasa. Y a la hora de explicarlo, yo creo que lo más fácil es, no digo que sea fácil, pero bueno, lo más fácil es buscar antecedentes históricos, porque eso es siempre mucho más fácil de entender por parte del interlocutor, ¿no? Yo creo que hay que buscar antecedentes históricos y, por desgracia, hay muchos en los que una democracia decae o cae en discursos que son populistas, que son atractivos para una parte de la gente. Bueno, pues lo interesante es conocer la historia o episodios históricos que puedan ser comparables y explicarlos, ¿no? Oye, pues me va muy bien este último punto porque es lo que te iba a preguntar. E incluso no hace falta que vayamos atrás en la historia, centrémonos en la actualidad. Sé que has analizado bastante el caso de Corea del Sur. Entonces, ya que hemos aprendido en este rato de charla que llevamos los errores de España, movámonos geográficamente, movámonos culturalmente, incluso te diría, ¿qué es lo que ha hecho ese gobierno y cuál es la fórmula que tienen otros países que tienen, no sé, otra preparación? No sé si es educacional, es algo cultural. Me gustaría saber tu respuesta sobre Corea del Sur. Bueno, si vemos los países que rodean a China, ¿no? Ellos han tenido una respuesta bastante adecuada. Y es normal porque es que primero ellos ya han pasado por epidemias parecidas, ¿no? Hace años, conocen bien cómo hay que responder, tienen la amenaza al lado, porque China es muchas cosas, porque es como distintos países dentro de un solo país, siempre lo fue y ahora también, ¿no? Pero también es una bomba de relojería, es decir, bueno, pues en este caso empieza a saber que es un virus que se ha escapado de un laboratorio y esto podría pasar otras veces, no estamos. Pero bueno, los países que rodean a China ya conocen, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y entre esas cosas es actuar de modo rápido y controlar en la medida de lo posible la entrada de gente, de personas que estén contagiadas y actuar de forma rápida en cuanto se conoce un contagio. Lo que hacen es atender a esa persona y investigar a quién ha podido ver y, por tanto, a quién ha podido contagiar. Y entonces, digamos que en racimo, pues van yendo a todas esas personas a las que haya podido llegar el virus y las atienden. Para eso hace falta, bueno, pues una cantidad de recursos, pero ellos los tienen. También hay una cultura ya sentada en el uso de las mascarillas, eso es importante también, pero vamos, el caso de Corea del Sur es muy llamativo porque sus cifras son realmente muy bajas y eso que la gran mayoría de los contagiados y de los muertos se produjeron
por una celebración de un acto religioso donde fueron 10.000 personas. Qué fuerte. Sí, si no se hubiera dado esta situación, los números serían menos de la mitad de lo que son ahora. Es decir, que incluso su éxito ha sido más llamativo, ¿no? Uh-huh. Y yo he visto otros casos, por ejemplo, el caso de Suecia. Tanto en Corea del Sur como en Suecia no hay confinamiento. Yo creo que esto es interesante que lo sepamos los liberales. No es que no se cercene la libertad de determinadas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, el confinamiento de las personas contagiadas en Corea del Sur es muy estricto. Uh-huh. Muy estricto. Pero bueno, solamente son las personas que están contagiadas. El resto pues, hace su vida normal. Los niños van al colegio, las personas van a trabajar y demás, ¿no? En el caso de Suecia también se actuó de manera muy temprana. Todavía mantienen esa negativa a llevar a cabo el confinamiento y por el momento los datos no dan mal, aunque es muy difícil saber, ¿no? Es difícil. Podría darse una subida importante de la curva. Todavía no se ha producido, pero podría ser, ¿no? Es otro ejemplo. Otros países que sí han recurrido al confinamiento, pero que tienen éxito en el control, como es el caso de Portugal, como es el caso de Grecia. En lo que coinciden es en que actuaron de forma inmediata. En cuanto se produjeron unos pocos cientos o decenas de casos, no digo de muertos, de contagiados, actuaron de forma inmediata. Y eso es lo que no hizo nuestro gobierno. Nuestro gobierno nos ha llevado a una situación absurda porque actuó muy tarde, porque ha impuesto un confinamiento muy estricto y porque, en consecuencia, crisis económica galopante. Claro. Hablemos de este último punto. Entonces, la crisis económica, dentro de lo que es el relato que también hablábamos antes, se dice, no podemos poner la economía por delante de las personas, lo que yo pienso que en parte también es una falacia, porque también sin economía no hay plato en la mesa con el que comer. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? He oído estadísticas terribles, que si será un 10 o un 20% del PIB la caída, no tengo ni idea y prefiero no pensarlo. ¿Cómo saldremos de esta? Hablemos un poco de predicciones, si te parece. Bueno, es muy difícil. Es verdad que es difícil calibrar o entender a qué nos enfrentamos cuando lo que se hace es paralizar todo el proceso económico, ¿no? No todo el proceso económico, pero gran parte del proceso económico. No es un sector que se haya venido abajo, que los hay, sino un poco todo el proceso se detiene, ¿no? Se están poniendo palos en la rueda porque es la forma que sabemos, que ya me gusta que no es la única, pero bueno, es la que hemos adoptado nosotros para luchar contra el virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay predicciones desde una caída de 6 puntos del PIB hasta una caída de 10, 12 puntos del PIB. Yo he visto predicciones de 18 puntos, de 20 puntos. No lo sabemos. Sí sabemos que va a ser muy duro. Hay que pensar que en la anterior crisis, que era una crisis de naturaleza diferente, porque era una crisis financiera, se perdieron 9, 10 puntos del PIB durante varios años. Y aquí estamos hablando de 2 meses. Vamos a ver en un año, en unos meses, cómo se va a perder a lo mejor un 10% del PIB. O sea, es algo muy llamativo. Es verdad, yo creo, que en la medida en que se recupere la normalidad, pues una parte de ese crecimiento que no se va a producir se va a recuperar, pero solo una parte. Mientras, ¿qué va a pasar? El Estado se va a endeudar 10, 20, 30 puntos del PIB, no lo sabemos, pero se va a endeudar y eso lo hace todo mucho más difícil. Hay que pagar los intereses de la deuda, entonces queda menos hueco para otros gastos de carácter político-social en los presupuestos, pues habrá que subir impuestos, subimos los impuestos, entonces se retrae la actividad económica, es decir, y a partir de aquí todo lo que podamos esperar va a ser malo. Claro. Y aunque se recupere la economía de este golpe, este golpe lo vamos a estar pagando durante al menos una década.
Ay, por favor, que me deprimo, al escucharte. Un desastre. A ver, Bueno, también volvamos tengo que al... decirte, sí, Dime, no, dime. digo que también tengo que decirte que yo confío mucho en la capacidad de la sociedad de renovarse y de salir adelante, ¿eh? Mira, Y aquí, por ahí iba mi punto. Entonces, volvamos un poco al liberalismo. ¿Cuál sería la tesis que aplicaríamos nosotros dentro de lo que es esa capacidad de la inventiva del ser humano, que un poco venías diciendo? O no sé si esto es como el crowding out, ¿no? Que dicen, no sé si esto es un callejón sin salida y aquí no hay manera de subsanar todo este error, de esta desgracia que estamos viviendo. bueno, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer. Desde el punto de vista, digamos, del gasto público, eh, si hay es como una guerra, ¿no? Es decir, hay de repente un gran objetivo, tenemos que atenderlo, y entonces hay que dirigir los recursos hacia ese objetivo. Bueno, pues habrá que recortar el gasto en otras partidas que ahora son menos importantes de lo que eran antes, ¿no? Yo creo que esa reflexión se tiene que hacer desde la política. No se va a hacer, pero se tiene que hacer desde la política. Es decir, esto es más urgente, hay cuestiones que ya son menos urgentes. Y el Estado tiene que retirarse de ahí. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo una respuesta extraordinaria por parte de muchas empresas españolas, grandes y pequeñas, y infinidad de iniciativas que ni nos llegan a los medios de comunicación, pero que están ahí. Es decir, bueno, pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, quitarle palos a la rueda de las empresas, de la sociedad, para que por su iniciativa puedan crear empleo, puedan también ellas desviar parte de sus beneficios para pagar elementos que son necesarios en la sanidad pública o privada, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a permitir que la propia sociedad, que tiene muchos elementos para responder de forma eficaz, realmente lo haga. Siguiendo en esta dirección, José Carlos, estoy disfrutando la charla que estamos teniendo. No sé si la Gracias. pregunta que te voy a hacer son palmaditas en la espalda, que siempre sienta bien hacérselas, o en este caso la pregunta es, ¿crees que todo este descrédito que nos está rodeando de los políticos, de la cultura, de la gestión y demás, o incluso te diría más bancos centrales y te puedes ir a supraestructuras, ¿crees que crea un buen entorno para que las ideas liberales pues florezcan? También veo muchos canales en internet de temática liberal que están subiendo de una manera espectacular. No sé, hablemos un poco de esto. ¿Qué también estamos jugando nuestras cartas? ¿Crees que puede crearse una nueva ventana que antes no existía? Es muy difícil. Yo lo primero que pensé cuando se produjo todo esto es que en un momento de emergencia, ¿no? de gran necesidad, la gente mira al Estado y quiere respuestas a esa pregunta que es falaz, pero es esa pregunta de ¿y qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿No? El gobierno, ¿qué vas a hacer por mí? Eh, y entonces, por ese lado, bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Pero como digo, toda esta situación es muy del momento. Ahora mismo hay una gran urgencia por atender a las personas que estén eh, enfermas, a sus familiares y demás, evitar el contagio y demás, pero todo esto va a seguir. Y es verdad que queda el descrédito de los políticos y el descrédito de todo el sistema. En fin, hemos visto que incluso el sistema sanitario, que es bastante bueno en España, Mm. pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus virtudes, tiene sus limitaciones. Y yo creo que cuando hay una crisis sí puede haber una oportunidad, pero es verdad que lo que sabemos históricamente es que en las crisis económicas, en las crisis causadas por las guerras y demás, el Estado tiende a meter la mano y luego nunca la saca, ¿no? Es ese efecto tranquete, ¿no? Trinquete, del que habla el historiador Robert Hicks. Bueno, pues esto también se da y también tenemos que estar muy atentos a ello. Pero es verdad que hay un cierto descrédito por parte de la clase política que podemos aprovechar. Mm. Bueno, pues tendremos que ganar el relato, un poco que hablabas antes, porque se está escuchando podemos ver que los recortes en sanidad han causado todo esto, tenemos que crear una no sé si propaganda es la palabra, pero un contrarrelato sin duda. Pues mira, Ignasi, precisamente o sea, es interesante, ¿no? Porque se habla de los recortes
y se señala en concreto a la Comunidad de Madrid y resulta que ha aumentado los recursos. Bueno, esto casi entra dentro de la trifulca política de unos partidos y otros que a nosotros, bueno, nos importa menos, ¿no? Pero te decía antes que hay que conocer los antecedentes históricos para explicar qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar en España, ¿no? Bueno, pues mencionaba antes el caso de Portugal. Tanto en Portugal como en Grecia ha habido grandes recortes en la atención, en el sistema sanitario, ya digo, en Portugal y en Grecia, porque han sido países rescatados, porque han tenido que recortar el peso del Estado para poder hacer frente a sus nuevas deudas y demás, y son países que han actuado de forma mucho más rápida y mucho más eficaz que España. Luego, no son los recortes los que han traído esta situación, ni mucho menos. Un inciso, y tienen políticos de izquierda en estos países que mencionas. Bueno, y lo han hecho políticos de izquierda, quiero decir. Curioso. Que tampoco es una cuestión de tal signo político tal otro, sino que es así. Y luego, claro, cuando se habla de recortes o de mejorar el sistema sanitario, nunca se piensa en el sistema privado, pero tenemos que ver el caso de Singapur, en el que creo que no ha habido ningún muerto, ha habido varios, es pequeño, ¿no? Pero y tienen un sistema que es 100% privado, por lo que se refiere a la gestión de los recursos sanitarios. Es decir, que son discursos que no aguantan un mínimo análisis, e insisto que es interesante ver qué ha pasado en otros países para poder hacer ese tipo de comparación. Bueno, José Carlos, vamos entrando en la recta final de la entrevista. Quiero tocar un tema totalmente diferente que nos está asfixiando todo esto un poco. Hablemos de Estados Unidos, concretamente, si quieres, de la historia de Estados Unidos. He visto que tienes muchas charlas hablando de este tema, sé que te apasiona y demás. Sí. No sé si de alguna manera u otra lo pudiéramos correlacionar también comparativamente con España, pero la pregunta en este caso es, o sí, correlacionémonos. ¿Qué podemos aprender, si te parece, de lo que sería la historia fundacional de Estados Unidos? Y me voy a la fundacional porque no sé si a día de hoy también representa lo que en su momento fue. Bueno, la verdad es que es un momento histórico único, ¿no? Es decir, siempre, no sé por qué se relaciona siempre al liberalismo con el siglo XIX, pero en realidad los grandes pensadores, o muchos grandes pensadores liberales, son anteriores, ¿no? Estados Unidos se fundó a finales del siglo XVIII, cuando esas ideas liberales ilustradas eran las que mandaban, por así decirlo, y fueron adoptadas en un país con unas condiciones únicas. Estaba a un continente de Europa, eran ideas europeas, pero a un continente de Europa, a un continente de las perennes guerras europeas, con ese espíritu de crear algo nuevo, ¿no? Y digamos que eran unas condiciones un poco únicas. Y se intentó, desde la más absoluta desconfianza hacia el poder, se intentó crear un sistema político y más o menos, bueno, con grandes cambios, digamos que en la maquinaria política, pero estructuralmente sigue siendo igual o casi igual que entonces, y tenemos un gran país con muchísimas cosas de las que aprender, ¿no? Uh-huh. Claro, nuestra historia es que es muy distinta. Quizá el momento más parecido sea en las Cortes de Cádiz, pero por desgracia nosotros bebíamos entonces de fuentes francesas que son aguas menos claras que las inglesas por lo que se refiere a las ideas, ¿no? Y son más dirigistas. Y eso se ve en la Constitución de 1812, que tiene cosas excelentes, ¿no? Pero...
Yo no sé qué pasa, todo el mundo que me habla de Francia y demás siempre me dicen cosas malas, ¿eh? Esto. No, a mí me gusta, quiero decir, yo soy muy, claro, a mí el país me encanta y la gente, yo la gente que he conocido, menos los parisinos, son gente maravillosa. No, pues me refiero al sentido liberal, pero de lo que sería la Revolución Desde el Francesa punto y de demás. vista liberal tienen cosas malas, pero tienen cosas francamente, o sea, tienen autores francamente muy buenos. Y hay momentos en la historia, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, no lo conozco todo bien, pero a comienzos del siglo XX, en los que realmente Francia aguanta el tipo, por ejemplo, en materia monetaria o en otras materias, aguanta el liberalismo que había heredado, ¿no? Y es un mundo muy interesante y como ahora no hablamos francés, pues seguramente nos perdemos gran parte de esa tradición. Es verdad que los grandes autores han sido traducidos al español o al inglés, ¿no? Que muchos de nosotros pues, manejamos los dos idiomas. Vol- vol- Pero no, bueno, no hay que dejar de lado la buena tradición liberal francesa como la italiana también, por ejemplo. volvamos a Estados Unidos. En este caso, la pregunta será, hablando de cultura y de historia, un poco cuál es el arquetipo, no sé si es exactamente la palabra, del individuo hecho a sí mismo en the Land of the Free, ¿no? The Home of the Brave y el sueño americano y demás. Parece que la gente que fue ahí tenían, no sé, como mucho que perder y poco que ganar, y había como mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que se coció, el famoso melting pot también de gente de diferentes culturas allá? ¿Qué es lo que se coció que hizo que no por casualidad pues Estados Unidos haya sido, no sé si a día de hoy también es, pues la mayor potencia del mundo en lo económico y también en lo cultural casi? Mira, me voy a tirar a la piscina para que, para que veas, porque según estabas contando estaba pensando lo siguiente, hombre, es una sociedad al principio de frontera y, y eso hace mucho, es decir, si tú no estabas bien en determinados sitios, siempre podías ir un poco más hacia el oeste y ahí labrarte la vida por ti mismo, ¿no? Una sociedad que estaba, digamos, creciendo en carne viva, es decir, se iban creando las instituciones según iban siendo colonizados nuevos territorios y trabajados e incorporados a todo el entramado del mercado, ¿no? Todo el entramado de la división del trabajo que ya, digamos, estaba sentada desde el este. Y entonces había una gran libertad política, como hemos dicho, una gran libertad económica, una gran libertad también personal, porque, bueno, pues si no estabas a gusto con tus padres, te ibas y te buscabas la vida por ti mismo, ¿no? Y el salto al vacío que voy a hacer es comparar eso ya que me has hablado de comparaciones históricas, con la Castilla primera, ¿no? Los orígenes de Castilla, porque también es una sociedad de frontera en la que, en este caso, hay un contexto bélico, ¿no? Porque hay un enfrentamiento con los musulmanes más en el sur, pero hay una reconquista militar, hay otro elemento distinto, ¿no? Pero es verdad que es una sociedad de frontera en la que se va ganando terreno y en la que, bueno, pues, también hay unas instituciones que en parte son heredadas, pero en parte son creadas o recreadas en un ambiente así, de frontera. Y en fin, es un caso muy interesante también. Uh-huh. Bueno, José Carlos, está bien este movimiento geográfico que hemos hecho también un poco y yo creo que como mínimo es mi última pregunta. En este caso sería que dieras un consejo, no sé exactamente si a la audiencia o a los españoles en general. Tenemos muchos retos por delante y también muchas cosas buenas, pero también ciertas cosas en las que tenemos que hacer autocrítica. ¿Qué consejo pudieras dar? Sé que es una pregunta así un poco abierta, pero bueno, a ver qué sale. Pues es muy difícil. Mira, antes hablábamos de los medios de comunicación. Yo animaría a la gente a investigar, a ser crítica y a investigar qué medios les engañan y cuáles no, cuáles intentan no hacerlo, ¿no? Porque siempre hay medios más y menos importantes, más grandes o menos grandes, y hay bastante información en la red, en YouTube, por supuesto, hay webs nuevas. Yo llamaría a la gente a informarse y a un poco a brujulear, ¿no?
Y luego, pues también llamaría a la gente a leer. Hay muchas cosas que aprender, es apasionante aprender y bueno, es una cosa que está muy bien, forjarse un criterio propio ante la vida, aunque no sea coincidente con el nuestro, pero bueno, sí que sea la gente crítica y que no acepte tal cual pues los mensajes. Me da la sensación escuchándote que a veces lo de la picaresca, que siempre se ha dicho que define al español, quizás es algo que nos debemos quitar de encima. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión o es demasiado genérica. No lo sé, no lo sé. Y es verdad que eso será, quiero decir, que es un tópico, ¿no? de la cultura española. Yo creo que ha decaído desde hace mucho. Pero, y curiosamente, esto es un tema apasionante que está ahora mismo también reverdeciendo, que es cuál es la imagen de España, ¿no? El famoso libro de María Elvira Roca Barea, que está fenomenal, por cierto, es un gran libro, pero José Valera Ortega acaba de sacar un libro que es un centón, es un libro enorme, pero muy importante sobre la imagen exterior de España y la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que lo que nos aqueja a nosotros no es tanto la picaresca como una combinación entre solidaridad y envidia. Yo creo que Es contradictorio en sí mismo, ¿no? Pero nos define bastante bien, porque somos muy solidarios, o sea, muy entregados, ¿no? Oye, hay que hacer no sé qué para, pues mira, sí, estoy agotado, no puedo más, tal, tendría que hacer las cosas, mira, las aparco y voy allá y echo una mano. Eso es muy nuestro, ¿no? Qué bien. Pero por otro lado somos muy, muy envidiosos, eso también es cierto. Y tendría que estudiarlo, pero yo creo que hasta cierto punto están relacionadas las dos cosas. Y yo creo que eso es más real que la picaresca, sinceramente. Bueno, como dice Pablo Iglesias, todos cabalgamos contradicciones, ¿no? Sí, eso es. Bueno, José Carlos, llevamos como 40 minutos hablando, me lo he pasado muy bien y he conseguido abstraerme de este confinamiento asqueroso y hemos podido aprender y reflexionar y sobre todo este mensaje final de dejar la pereza a un lado y leer, tener pensamiento crítico, no puedo estar más de acuerdo. Antes de que cierren, no sé si quisieras añadir algo. Nada, mandaros un abrazo a todos y desearos que estéis bien. Perfecto, pues muchas gracias, también lo mando yo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros aquí desde el Instituto Juan de Mariana. Dejaremos también los links de José Carlos, aunque ya es un amigo del canal, pues también lo podéis seguir y leer sus interesantes artículos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por el conocimiento y según lo que dure este confinamiento, igual te puedo decir que en unas semanas volvemos a tener otra charla de estas. Pues nada, cuenta conmigo, un abrazo. Saludo. Chao. Adiós.